Buenos días a todos. En esta ocasión estaremos hablando sobre la gluconeogénesis. Específicamente vamos a abordar la principal vía gluconeogénica, que es el reverso de la glucólisis, como ya señalamos en el video anterior. Vamos a hacer un resumen de este esquema que estamos presentando. Como vemos, la glucosa, si es en dirección hacia abajo, la glucosa va a dar piruvato. Y esto es glucólisis. Ahora, si yo quiero devolver la vía, entonces que los dos lactatos, por ejemplo, usando lactato, que es el principal sustrato gluconeogénico, que esos dos lactatos formen dos piruvatos y luego me den una glucosa. Entonces tengo que revertir todas las reacciones. Sucede que hay algunas reacciones de la glucólisis que son irreversibles, como la reacción 1, la reacción 3 y la reacción 10. En este caso, la 1, que es catalizada por la hexocinasa o glucosinasa, la 3, que es catalizada por la fosfofructosinasa 1, y la 10, que es catalizada por la piruvatosinasa. En esas tres reacciones hay un problema, y es que como son reacciones de regulación de la glucólisis, forma parte del control de la vía el hecho de que sean irreversibles. Entonces, en esas reacciones irreversibles, la gluconeogénesis tendrá, para poder revertirla, que agotar unos llamados mecanismos de rodeo, que utilizan enzimas diferentes a las que usa la glucólisis en estas reacciones. Entonces vamos a ver que hay mecanismos de rodeo que son simples, o sea, de un solo paso, como por ejemplo en el caso de la fosfofructosinasa 1, que se emplea una enzima para revertirla, y en el caso de la glucosa 6-fosfato, que también se emplea una enzima para revertir la reacción, ya que esta no puede, ¿no? Pero hay una reacción en donde se va a agotar un mecanismo de rodeo, diríamos, ampliado, porque el caso del piruvato, los dos piruvatos que proceden de la glucosa, ¿verdad? La glucosa, una hexosa, que da lugar a dos moléculas de 3 carbonos cada uno, ya sea dos piruvatos o dos lactatos. Estos dos piruvatos no pueden, como ustedes ven y por lo que acabo de señalar, dar lugar a dos moléculas de fosfenolpiruvato. Entonces, ¿por qué esa reacción es irreversible y no hay una enzima específica que pueda devolverla? Entonces, los dos lactatos forman piruvato, con la idea de dar lugar luego finalmente a glucosa. Pero de dos piruvatos no se pueden formar dos fosfenolpiruvatos, por lo que esos dos piruvatos entran a la mitocondria, acá, a transformarse en un compuesto que sea gluconeogénico, como por ejemplo el oxalacetato. Los dos piruvatos formarán dos oxalacetatos, catalizada la reacción por la piruvato carboxilasa. Fíjense que esta reacción consume energía, consume 2 ATP, ya que cada reacción consume un ATP. Pero además de esto, esta reacción es estimulada por el acetil-CoA. El aumento de acetil-CoA, ¿verdad?, estimula que esos piruvatos puedan pasar a formar oxalacetato. Pero el aumento de acetil-CoA inhibe o reduce la transformación de piruvato
en acetil-CoA. De esta forma se frena la oxidación del piruvato y se estimula la conversión del piruvato hasta oxalacetato, buscando la forma de obtener nueva glucosa. Los ácidos grasos son oxidados. Cuando estamos en ayuno prolongado, aumenta la oxidación de los ácidos grasos. Y esta oxidación de los ácidos grasos es un mecanismo que ahorra glucosa, debido a que esta oxidación de ácidos grasos en la beta oxidación genera moléculas de acetil-CoA en la mitocondria, muchas moléculas de acetil-CoA, lo que hace que aumente entonces este citrato. Y el citrato aumentado es un indicativo de que hay muchos sustratos orgánicos, de que hay sustratos suficientes para producir energía. Por tanto, el citrato entonces sale de la mitocondria y puede inhibir a la fosfofructosinasa para que se reduzca la glucólisis, la lisis, no la degradación de la glucosa, para que se ahorre glucosa y se obtenga energía. En vez de obtener energía por la glucólisis, vamos a obtener energía por la beta oxidación, por ejemplo, acá, que produce acetil-CoA y que son oxidados en el ciclo de Krebs. Es así como este acetil-CoA entonces va a favorecer a la piruvato carboxilasa para que aumente la conversión de piruvato en oxalacetato, como dije ya, pero va a reducir la actividad de la piruvato deshidrogenasa para que no continúe la oxidación del piruvato para formar energía o acetil-CoA que va a ser oxidado en el ciclo de Krebs. Lo que está faltando ahora es glucosa, que aumente la glucosa, no que aumente la producción de energía por la glucólisis, y son de los mecanismos que se emplean para conseguir esto. Fíjense aquí también que el AMP cíclico, ¿verdad?, que es inducido por el glucagón y la adrenalina también, ¿no?, frena a la piruvatosinasa, lo que indica que el glucagón, que es una hormona hiperglucemiante, impide que se active la piruvatosinasa para que este fosfonolpiruvato no pase a piruvato, sino que tenga la tendencia hacia la formación de nueva glucosa y no a ser degradado hasta piruvato para que sea oxidado. De esa forma entonces los piruvatos que estoy consiguiendo no serían procedentes del fosfonolpiruvato, sino de aminoácidos como la alanina y de lactato, que es el principal sustrato gluconeogénico. Continuando entonces con los oxalacetatos, estos dos oxalacetatos procedentes del piruvato pueden formar fosfenolpiruvato, pero ellos tienen la dificultad de que no tienen transportador membranal aquí en la mitocondria, por tanto se transforman en malato, en dos malatos, esa reacción del ciclo de Krebs que es reversible, ¿no? Entonces esos dos malatos tienen un sistema de transporte que una vez salen forman dos oxalacetatos, porque eso es lo que yo quiero, porque el malato no me forma fosfenolpiruvato, sino el oxalacetato. Yo usé al malato para abandonar la mitocondria. Entonces esos dos oxalacetatos ahora pueden formar fosfenolpiruvato, dos fosfenolpiruvato, y lo hacen a través de una enzima que se llama fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que ya indicábamos que es la principal enzima reguladora de la gluconeogénesis. En esta reacción se consume GTP, por tanto se consume energía, se consume, si es equivalente el GTP al ATP, podemos señalar que se consumen 2 ATP acá también. Ya vimos que acá en esta reacción
de la piruvato carboxilasa se consumen 2 ATP. Y acá entonces en esta reacción de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa se consumirán también 2 ATP. Entonces de esa forma se generan estos 2 fosfenolpiruvatos. Como ustedes pueden ver, esta reacción es reversible. Aquí la enolasa forma el 2-fosfoglicerato. Esta es reversible. Aquí la fosfoglicerato mutasa forma el 3-fosfoglicerato. Esta reacción también es reversible. Aquí entonces la fosfoglicerato quinasa forma 1,3-bisfosfoglicerato. Pero como ustedes pueden ver, estamos pasando de un compuesto de baja energía a un compuesto macroérgico, y en la glucólisis de arriba hacia abajo se libera ATP en una FNS, si recuerdan. Entonces, como es gluconeogénesis, para yo formar este compuesto que tiene 2 fosfatos y que es un compuesto macroérgico, necesito entonces aportar los 2 ATP, porque cada reacción lleva un ATP, ¿verdad? Se consume un ATP. Como es doble, serían 2 ATP acá. Entonces, sumando los ATP que ya se han consumido, tenemos 2, ¿verdad? Por acá. Luego 2 ATP acá, ya como habíamos dicho antes. Y ahora 2 ATP en esta reacción de la fosfoglicerato quinasa. Son 6 ATP. Estos son los 6 ATP que se consumen para formar una glucosa empleando 2 lactatos. Entonces seguimos acá con el 1,3-bisfosfoglicerato, que va a dar lugar al gliceraldehído 3-fosfato. Aquí la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa cataliza esta reacción reversible. Luego este gliceraldehído 3-fosfato va a dar lugar, puede dar lugar a dihidroxicetona fosfato, y entonces ellos dos pueden formar la fructosa 1,6-bisfosfato en la reacción catalizada por la aldolasa. Luego, como ustedes pueden ver acá, esta reacción fue de la que mencionamos ahorita, que es irreversible. Aquí la fosfofructosinasa no me puede transformar la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. En este caso, la gluconeogénesis agota su mecanismo de rodeo, que implica la búsqueda o el empleo de una enzima que pueda revertir la reacción, que en este caso se llama fructosa 1,6-bisfosfatasa. Fíjense que esta enzima entonces logra que la fructosa 1,6-bifosfato forme fructosa 6-fosfato. Luego entonces esta reacción de fructosa 6-fosfato hasta glucosa 6-fosfato es reversible. Pero para formar glucosa empleando glucosa 6-fosfato hay que quitarle el fosfato de la posición 6. Y esto lo hace una fosfatasa, ¿verdad? Como ya sabemos que las fosforilasas unen o adicionan fosfato, y las fosfatasas retiran o quitan fosfato. Entonces aquí tenemos que quien hace esto es la glucosa 6-fosfatasa. Y entonces de esa forma se produce glucosa, una molécula de glucosa que estará ya disponible para los tejidos glucodependientes. Esta glucosa que se está formando entonces puede pasar a la circulación y mantener la glicemia estable en esos periodos de ayuno prolongado, y a su vez servir de fuente de energía para los tejidos glucodependientes en los periodos de ayuno prolongado. Muy bien, entonces, si me preguntaran sobre tres enzimas que sean gluconeogénicas, no glucolíticas, yo puedo tomar, por ejemplo,
a la fosfenolpiruvato carbosiquinasa, fructosa 1,6 bisfosfatasa, glucosa 6 fosfatasa. Pero también puedo tomar a la piruvato carbosilasa si me piden más, ¿no? Son enzimas que son solamente de la gluconeogénesis, que la gluconeogénesis busca o emplea en las reacciones que son irreversibles de la glucólisis, porque no se pueden emplear esas enzimas. Por tanto, si me preguntan por 3 enzimas que sean glucolíticas, no gluconeogénicas, entonces mencionamos a la hexocinasa, mencionamos a la fosfofructosinasa y también a la piruvatosinasa, que son enzimas que participan en las reacciones reguladoras o irreversibles de la glucólisis. Asimismo, si me preguntan por 3 enzimas o por enzimas que sean glucolíticas y gluconeogénicas, me están preguntando por enzimas de las reacciones reversibles, que son de ambas vías, como por ejemplo tenemos acá la enolasa, fosfoglicerato mutasa, fosfoglicerato quinasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la aldolasa acá, ¿no? La fosfohexosisomerasa, son enzimas que participan en ambas vías porque, como dije, son enzimas que participan en las reacciones reversibles de la glucólisis. Bueno, este ha sido un enfoque resumido sobre este esquema de el reverso de la glucólisis como principal vía gluconeogénica. Espero que puedan seguir consultando las diferentes fuentes para que complementen su aprendizaje. Muchas gracias.